Bueno, en esta sesión trabajaremos el ángulo entre dos rectas. Aquí tenemos dos rectas cuyas ecuaciones ordinarias son y igual a m1x más b1 y la otra recta y igual a m2x más b2. Nuevamente las variables o constantes que tienen subíndices son valores conocidos. Entonces, cuando dos rectas se intersectan, nos forman dos pares de ángulos. Un ángulo agudo, que es este que estamos denominando teta. Teta está de este lado, pero es el mismo que está de este lado. Como ustedes aprendieron en trigonometría, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y luego tenemos un ángulo mayor, un ángulo obtuso, que es este que le denominamos alfa, y que también son dos pares de ángulos iguales opuestos por el vértice. El ángulo que está en este lado es alfa también, son opuestos por el vértice. Observamos que la tangente de un ángulo, utilizando las pendientes de las rectas, son m2 menos m1 entre 1 más m1 por m2. Aquí lo importante es identificar a quién consideraremos m2 y m1. En términos generales, m2 va a ser la recta que tenga un mayor ángulo con el eje horizontal. Pues por un lado un criterio. El otro criterio es recorriendo las rectas y los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Y considerando el ángulo agudo, M1 será la primera recta que se encuentre en el recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj, y M2 la recta que le sigue, siempre considerando el ángulo agudo, ¿verdad? Son las dos formas de identificar quién será M1 o M2. Entonces, dependiendo de la naturaleza y características del problema, tendremos que enfocarnos a obtener M2 y M1 para aplicar este modelo matemático. Recuerden que el concepto es muy importante. Independientemente de lo que nos pidan, aquí tenemos que enfocarnos que obtener de algún lado la pendiente 2 y la pendiente 1. Sabemos que la pendiente viene de la ecuación de la recta cuando está representada en su forma ordinaria. Entonces, si no tenemos la ecuación de la recta, habrá que determinar la ecuación de la recta y expresarla en su forma de ecuación ordinaria. Quiero insistir en que el concepto en las matemáticas, en la física, en la química, en las ciencias es lo más importante, porque los problemas se van a presentar de diferente forma, y aquí la idea es que aprendan matemáticas no repitiendo cómo se resuelve un tipo de problema, sino que se comprenda el concepto y que se aplique el concepto a cualquier problema. Bueno, aquí tenemos un ángulo con sus tres vértices, 3,1, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, B menos 3,2 y C menos 1, menos 3. Ahí está. Entonces, vamos a calcular el valor del ángulo A minúscula. Tenemos tres ángulos interiores, el A minúscula, B minúscula y C minúscula, correspondientes a cada uno de sus tres vértices. Bueno, para calcular el valor del ángulo A minúscula necesitamos conocer, en primer lugar, la ecuación de la recta AB, en segundo lugar, la ecuación de la recta AC. ¿Cuál deberá ser M1 y M2? Bueno, comentamos que recorriendo los ángulos y las rectas en sentido contrario a las manecillas del reloj, la primera recta que nos encontramos es la recta AB, por lo tanto, su pendiente será M1. Continuando con ese recorrido, nos encontramos con la recta AC, por lo tanto, la ecuación de la recta AC será M2. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente de AB? Bueno, pues ya conocemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sustituimos las coordenadas
Simplificamos y la pendiente de AB que comentamos iba a ser M1 es menos 1/6. Ahora vamos a calcular la pendiente de AC nuevamente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Realizamos las operaciones y esto nos da 1 y está M2. Bueno, pues a continuación solamente hay que sustituir, ¿verdad? La tangente de A minúscula es M2 menos M1 entre 1 por M2, M1 por M2. Bueno, aquí nos va a dar 1 menos 1/6 es 1 más 1/6. 1 convertido a sextos, perdón, son 6/6 más 1/6 son 7/6. Abajo tenemos 1 por menos 1/6 nos da menos 1/6. El 1 convertido a sextos son 6/6 o como ustedes quieran realizar tradicionalmente esa diferencia de fracciones. Nos va a dar 5/6. Aquí tenemos un cociente entre dos fracciones y ya sabemos que el numerador es producto de extremos y el denominador es producto de medios. 7 por 6, 42, 5 por 6, 30. Ambos tienen sexta, por lo cual nos queda 7/5. Bueno, ahí ya sabemos que la tangente del ángulo A vale 7/5. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor del ángulo? Pues aplicamos la tangente inversa. Para eso pues necesitamos usar la calculadora o las tablas. Y nos vamos a calcular la tangente inversa de 7/7, que corresponde a un ángulo de 50 grados 27 minutos 44 segundos, o también nos lo pudiera dar en forma decimal en lugar de forma sexagesimal, como es el caso. Bueno, continuando con este proceso, recuerden cuál es el concepto fundamental, que la tangente de un ángulo que se forma entre las dos rectas es M2 menos M1 entre 1 más M1 M2. Ese es el concepto. Entonces debemos de calcular M2, M1, usar ese modelo algebraico. Vamos a obtener el valor de la tangente. Posteriormente tendremos que buscar a qué ángulo corresponde ese valor de la tangente y utilizaremos la calculadora. Bueno, entonces les voy a pedir en este momento que bajo este mismo concepto calculen el valor del ángulo B y del ángulo C, por favor. Espero que sea útil esta explicación y como siempre revisen el video todas las veces que sea necesario hasta que comprendan el concepto y resuelvan varios problemas. Científicamente se estima que al resolver 21 problemas se desarrolla una habilidad. Entonces, gracias por su atención. Hasta luego.